Hoy puede ser. Ya está con nosotros nuestro analista político de cabecera, el licenciado en Ciencias Políticas, el profesor Alberto Martínez del Peso. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo les va? Acá estamos para dar la batalla. Y analizar la complicada situación de Argentina. Lo habíamos adelantado ayer, el tema de hoy, Argentina en el mundo. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestro país? Sí, en general, tanto en el panorama internacional como local, y lo que se desprende de la relación es preocupante. Es bastante preocupante el escenario internacional. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado a una prédica en lo urgente, en donde todo el tiempo estamos escuchando declaraciones de varios países que le advierten a otro país y ese país a su vez le advierte al otro. Cuestión que por más que nos vayamos acostumbrando, no es lo mejor. No, claramente. No es, no habla de un clima de calma. De calma, y más si ponemos el foco que, ya metiéndonos un poco en el tema, en el 2008 hubo una crisis que licuó mucha riqueza en los países de capitalismo avanzado. Después vino la pandemia, y de la pandemia salimos medio con la guerra de Ucrania y acá estamos. O sea que sí, le sumamos Gaza y así. Todos conflictos que además tienen, detrás de eso subyace siempre algo político. Sí, no, seguramente, pero el mundo, en vez de haber salido mejor de la pandemia y de haber reflexionado y de haber pensado que... Sí, ¿cómo nos mintieron con eso? Nos dijeron, de esta salimos mejores. Claro. No, todos veíamos las noticias de cómo los tapires, los peces, los carpinchos, los gansos en Sicilia volvían, la naturaleza respondía favorablemente ante la falta de actividad del hombre y nos hacía reflexionar. Sí, las aguas limpias de Venecia. Sí, bueno, no, eso duró poco, así, ese cuento de Disney, y volvió así a ser una especie de Star Wars, ¿no? Más o menos. Sí. Así que para hablar de esto vamos a arrancar por el mundo, que es, si se quiere, por donde vivimos. Antes de abordar el tema del mundo, aclararle a la audiencia, porque por ahí uno piensa que es una isla, que Argentina es un país, y que todas las cosas que suceden en el país son hacia adentro, pero hay cosas que suceden a nivel internacional que repercuten directamente en el país, y por eso está bueno poder analizarlo. Sí, claramente. Para poder analizar las relaciones internacionales tenemos que partir desde algunos presupuestos teóricos, básicamente, y es que el mundo se articula según las características de los países, ¿sí? En relación a lo militar, lo económico, lo cultural y la voluntad que tengan los países para ir para un lado o para el otro. Uh-huh. Entonces, según ese conjunto de características, atributos, llamémosle, quien esté más beneficiado va a moldear el sistema a su imagen y semejanza, ¿no? De lo que estamos hablando es que durante muchos años existió un mundo unipolar, donde Estados Unidos tuvo una preeminencia cultural, militar, económica, muy importante. Entonces, el sistema se va a articular básicamente bajo las reglas de ese país que presenta esos atributos y que los tiene en gran cantidad. Uh-huh. Ese es el primer presupuesto. Entonces, lo que se ha dedicado el mundo en los últimos años también es a una división internacional del trabajo. Ahí hay dos autores muy viejitos y que han estado en boga en el actual gobierno, que es Adam Smith y David Ricardo, en donde básicamente con David Ricardo lo que se presenta es que cada país se tiene que dedicar a producir lo que sabe, y por cuestiones de características locales tiene que dedicarse a producir. A lo tuyo. ¿No? A lo tuyo. ¿No? Y ahí nos vamos a la época de 1880, granero del mundo, ¿no? Entonces cada país le aporta al mundo esos materiales, ¿sí? Esos, después ya en la época moderna, servicios que hacen necesario mover la economía del mundo. Bueno, la Argentina entra como proveedor de materias primas, ¿no? Entonces acá vamos viendo cómo se va armando el escenario actual según algunos principios, conceptos, fundamentos. Ahora, acá es donde empieza ya a aplicarse a la realidad, y es que en general, y esto es algo de una enseñanza de la historia,
ese sistema que tiene preeminencia un país, cuando empieza a sufrir cambios, tensiones, llamémosle, en donde hay otros países por debajo que están también teniendo otros atributos que les entran a competir a ese primero, empieza a haber un conflicto. Y a lo largo de la historia lo que se demuestra es que cada vez que hubo un cambio en lo que podríamos llamar la punta de la pirámide del sistema internacional, hubo una guerra mundial. Así que eso nos sirve como diagnóstico para lo que estamos viviendo ahora, y que es la disputa entre Estados Unidos y China. Ese es el actual escenario en el cual se están redefiniendo las fronteras que dejó lo que fue la anterior guerra mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se juntaron ahí en Yalta lo que fue Roosevelt, Churchill y Stalin, y dijeron, bueno, la forma del mundo después de la Segunda Guerra Mundial va a ser esta. Bueno, después de ya pasados 70 años, ese diseño, esa arquitectura, como se le dice, está crujiendo, en donde China empieza a aparecer como algunos documentos europeos lo llaman desafío, Estados Unidos lo llama amenaza. Entonces, según como cada país vea a los chinos, es qué actitud va a tomar. Bueno, entonces ahí tenemos básicamente los lineamientos en los cuales la Argentina está inserto. Ahora tendremos que definir lo que es la Argentina. Bueno, en la Argentina hay dos corrientes básicamente que narran cómo es. Y una la caracteriza como un país marginal, con pocas características en el término militar, económico, cultural. Regionalmente muy marginal, porque está supuestamente, si visualizamos un mapa mundi, está como en un sur extremo, ¿no? Ushuaia es la ciudad más al sur del mundo. Sí. Entonces no estaría en el centro, ¿no? Neurálgico, ¿no? En ese eje del Atlántico, ¿no? Como los vuelos que hacía el Concorde de Nueva York a Francia, a Londres, ¿no? Nosotros no, el Concorde no nos pasaba por arriba. Entonces es como que somos marginales. Y bueno, y después por el otro lado se dedica a exportar materia prima, que tiene relativo valor comparado con otras producciones. Entonces la Argentina a lo largo de su historia es un país que no es importante, y por lo tanto tiene que aceptar que no es importante, y entonces tiene que llevar adelante medidas que preserven que no es importante, y entonces tiene que tratar de asociarse con los países más importantes para poder lograr ubicarse un poco mejor en ese tablero donde juegan los importantes, ¿no? Pero acá me decís, pero Argentina no es importante, sí, esto, pero a mí me vendieron en la campaña hace no muchos meses que fuimos potencia mundial, claro, que éramos súper importantes, que somos pobres porque se les robaron toda, porque somos vagos. Sí, pero fíjate que aún así eso sigue tributando a que la Argentina no es un país bueno. O sea, sino que es un país pobre y todo marginal. Con connotación negativa. Sí. Con lo cual, la Argentina tiene que ser realista y aceptar su destino. Claro, de país marginal, y entonces lo que tiene que buscar es no confrontar, alinearse, y entonces de esa manera tratar de llegar a ser como una especie de Corea del Sur, que haciendo los deberes con Estados Unidos logró que tener una industria electrónica de punta. Eso es a lo que apunta básicamente esa corriente, que tuvo un nombre que se llamó realismo periférico, que fue Carlos Escudé, que fue una persona muy relevante, por lo menos en la política exterior del gobierno de Carlos Menem, en donde obviamente que en un clima de época de pleno consenso de Washington, caída del muro de Berlín, y sí, la Argentina, después de haber sufrido la derrota frente a los británicos por la guerra de Malvinas, tenía que aceptar ese diagnóstico. Bueno, el problema es que ese diagnóstico se aplica a lo largo de toda la historia argentina. O sea, es la que básicamente sostiene, como bien indicaste vos, que cuando mejor estuvo la Argentina fue cuando básicamente tenía como único o principal cliente el Reino Unido, en ese momento Imperio Británico, y entonces todas nuestras exportaciones iban a ser dedicadas a alimentar a los ingleses, y entonces nosotros que recibíamos inversión, los trenes, ¿no? El carril que tenemos acá en Chilecito, así es como se supone que se tiene que mantener la Argentina a lo largo de los siglos y los siglos, amén, ¿no? O sea, ahora se tiene que dedicar a brindarle materias primas a China.
Y por eso también es una cuestión que yo siempre me pregunto, hemos elegido como modelo económico un único modelo económico que es el modelo agroexportador, que es terriblemente procurador de incertidumbre. Le sobra gente porque no necesitas mucha gente, es estacional, dependes del clima, entre muchas otras cosas. Nunca pudo prosperar nuestra industria, ni con los primeros gobiernos de Perón que se intentaba instalar, después otro tipo de proyectos que se han intentado hacer en el país. Nunca pudo instalarse una industria que te asegure el trabajo para la gran cantidad de mano de obra que tiene el país. Claro. Bueno, por eso en diálogo con el presente, en esta reprimarización de la economía, le sigue sobrando gente. Sí. O sea, fíjense que son los jubilados, los supuestamente subsidiados, ¿no? O sea, lo que se tiene que lograr es que todo ese gasto artificial no tiene que existir para favorecer la productividad innata de la Argentina, que son sus exportaciones de agropecuarias, ¿sí? El problema es que también se están peleando con Brasil y China, y ya lo hemos hablado, la Argentina le ha cerrado la puerta a los BRICS. Brasil es un actor muy preponderante, o sea, es muy socio de China, entonces China ahora lo que está haciendo es empezando a comprar más a Brasil. Entonces son esas oportunidades que esa línea, que es un poco autoflagelante para la Argentina, termina estableciendo, y son profecías autocumplidas, porque es una línea que te habla de la pobreza, la marginalidad, de que la Argentina no es un país importante, entonces se tiene que dedicar a administrar miseria. Entonces, vos lo que tenés que lograr es ser dependiente de una potencia y vas a estar sujeto a los designios de esa potencia. De hecho, a lo largo de la historia lo que pasó es que el Reino Unido, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, perdió su preponderancia, empezó a darle prioridad a sus otros socios comerciales y no a la Argentina, y la Argentina quedó a la deriva, y de ahí, como reemplazo, surge un proyecto de sustitución de importaciones, ¿no? Que se articula a través del peronismo. Entonces, a lo largo de 50 años hay una puja entre dos proyectos, que ahora entramos a la otra línea de cómo narra la Argentina, en donde uno quiere primarizar la economía y el otro quiere industrializar a la Argentina. Entonces, después tenés la otra línea. Tenés la línea de la Argentina, que te habla que es un país G20, o sea, a nivel internacional en el mundo hay 300 y pico de países, la Argentina está adentro de los primeros 20. O sea que ahí ya tenés una dimensión interesante en relación a su PBI, a esos atributos internacionales de los que hablaban. Bueno, está entre los primeros 20 países. Después, es el 8º país más grande del mundo, con lo cual ya está dentro de los 10 países más grandes. Entonces presenta características de territorio y de atributos naturales que pocos países tienen, ¿no? Entonces ahí ya tenés una gran ventaja, con lo cual contrarrestás lo otra que te dice que supuestamente sos un país marginal que no está en el centro del capitalismo avanzado, ¿no? No está cerca del Reino Unido. Que incluso era un país raro en su estructura cultural, socioeconómica para toda la región latinoamericana. Sí. A partir de los 60 la Argentina presentaba características semejantes a las de Japón. No, está bien, Japón había sufrido toda la Segunda Guerra Mundial. Lo peor de la guerra, tal cual. Pero a nivel de desarrollo tecnológico, me refiero hasta de lo que es la electrónica, producía calculadoras que en el mercado había muy pocos. O en la actualidad, la producción de satélites o reactores nucleares. Sí. Entonces, mientras tanto que vos tenés que la Argentina exporta soja, pero también exporta mucho software. Y compite con la India y con actores de esos mercados muy relevantes. Bueno, después vino la época de la llamada fuga de cerebros, por ejemplo, que justamente que obedecía a eso, y que alguien dice que estamos en la puerta de otra. Sí, claro. Porque, bueno, a ver, estamos hablando de un Estado que manda, lo leí ayer, el interventor del CONICET, que firma los despidos en soledad porque todo el directorio no lo acompaña. Claro. Y que bueno, que define justamente sin ningún tipo de análisis específico de cada caso y demás. Bueno, hay que barrer con este número. Necesitamos este número, entonces... cuando estamos hablando de uno de los mejores centros de investigación rankeados en el mundo. Que superó a la NASA. Claro. Sí, en el mundo. Claro. Entre los 20 mejores del mundo. Por eso,
tenés dos países y uno tiene una visión más bien pesimista y tenés otro país que te habla de manera optimista y que depende de qué lado te pares, la Argentina o exporta trigo o en realidad está exportando software. Entonces, depende de qué lado te pares, el diagnóstico que vas a tener de las características del país que estás tratando de proyectar a futuro. ¿Se entiende cuál es la idea? Hay dos problemas. Y uno ya lo dijimos. El país agroexportador le sobra gente. Es para una población mucho menor, porque resulta inviable, porque no genera tanto trabajo y presenta una contradicción, que es que vos exportas alimentos y como los exportas no podés mantener a tu misma población bien alimentada. Claro. ¿Sí? Y el otro, el que de sustitución de importaciones o de vías de industrialización, ¿no? Necesita tiempo, desarrollo, ¿sí? Entonces, con altos niveles de marginalidad, pobreza, tenés que esperar. Hay también una promesa de futuro de decir, no, pero cuando exportemos satélites a todo el mundo, vamos a lograr ser un país desarrollado y entonces vamos a suplantar esos problemas de alimentación. Ahora, ¿qué pasa? A lo largo de la historia, uno se ha dedicado a dinamitar el proyecto del otro. Y es decir, la dictadura militar fue el proyecto que desindustrializó el país y lo financiarizó. Desfinanciación. Claro. Lo llevó un modelo financiero, económico financiero, sí. ¿No? Entonces, siempre hay uno que destruye las bases del otro. Uno podría pensar en la época más neoliberal, sí, todo lo que ha sido ejemplo, el gobierno de Menem, en el cual hubo un gran desfinanciamiento, hemos perdido nuestros trenes, se perdió un montón de cosas, de proyectos de inversiones que podrían haber hecho que nuestro país no esté en la situación en la que está actualmente. Que es lo que decía, en la época... una época oscura, pero al mismo tiempo buscaba eso, industrialización. Desindustrializar la dictadura, sí. Exacto. Y hacer que toda la economía se financiara. O sea, ahí empezó, por ejemplo, el bimonetarismo y se empezó a que hubiese partes del mercado a funcionar en dólares. Algo inédito en la historia argentina, por más que a nosotros nos parezca común, y algo inédito por ahí a nivel internacional. O sea, no hay países que partes de su mercado, sea automovilístico o inmobiliario, funcione cotizando moneda de otro país. Claro. Eso te muestra y te ilustra la convivencia de los dos modelos que ninguno logró superar al otro. Esa sí es una característica particular de la Argentina, el de que presente dos modelos que son antagónicos y que, si se quiere, lo podemos caracterizar en los últimos 60 años como una lógica pendular, ¿no? Frente a una crisis del modelo de primarización de la economía, porque te lleva a niveles de marginalidad, pobreza, desfinanciamiento, dependencia del sector externo, es decir, endeudamiento, de condiciones de que vengan inversiones del exterior, lo cual necesita condiciones de que la economía internacional esté estable, cuando hemos visto que no, y entonces eso genera una gran crisis. Entonces ahí viene el modelo de sustitución de importaciones y entonces empieza a tirar de la demanda, a que el mercado interno empiece a crecer, entonces sube nuestro poder adquisitivo, empieza a subir la producción industrial, la venta de automóviles, pero ahí empieza el otro problema. La Argentina no tiene la suficiente cantidad de población para mantener un mercado interno que sea autoabastezca. Claro, bien. ¿Sí? Entiendo. Como pasa con la India, con China, con Estados Unidos o hasta Brasil. O sea, necesitaríamos llegar a ser unos 90 millones para que ese sistema estuviera equilibrado. Sí, para que fuese que nuestra propia demanda logre la inversión suficiente para poder sostenerse a lo largo del tiempo. Claro, buscar la famosa homeostasia del sistema. Por ejemplo. Entonces, esas características de que no sabemos si la Argentina es un país pobre, marginal, al costado del mundo, donde solo se tiene que dedicar a exportar, o es un país con el CONICET industrializado, que exporta reactores nucleares, satélites, pero que necesita tiempo, población, mano de obra, planificación, un Estado presente, un Estado que tenga un plan a largo plazo, como siempre se dice,
Y que se mantenga ese plan a largo plazo, más allá de que pasen las gestiones que pasen, las ideologías políticas que pasen, que haya un plan sostenible a largo plazo. Sí. Claro, bueno, pero el péndulo es así, no es un péndulo, es una bola de demolición. Sí, como la que se abraza Homero, claro, exactamente. Vienen Homero, Miley Cyrus, elija lo que usted quiera, pero ese wrecking ball, esa bola de demolición, va y viene. Viene Alberto y construye, y hace algo, y después de Alberto vengo yo, y vengo agarrado como Homero a romper todo lo que hizo Alberto. Sí, ¿Por qué? Y porque lo hizo Alberto, no importa. Estamos hablando de Alberto Martínez del Peso, es un ejemplo. Claro, también. No confundan a Alberto. Claro, porque aparte yo soy Gabriel, no se confundan. Claro, listo. Ese es el panorama y los vaivenes que ha sufrido la Argentina a lo largo de su historia, y que frente a este panorama internacional que caracterizamos como por lo menos convulsionado, tiene que ser muy vamos a decirlo, ingenioso para lograr mantenerse, que no estar bajo las presiones de Estados Unidos, ni ser totalmente dependiente de China, o de cambiar China por Estados Unidos, y entonces eso generar que lo que se venía haciendo con China se deje de hacer y se empiece a hacer con Estados Unidos, y después cuando Estados Unidos ya esté metido en alguna guerra no nos dé bola y entonces tengamos que recurrir a los chinos, y así a lo largo de nuestra historia. En este contexto, el mundo se está polarizando cada vez más. Me acuerdo, no sé, de los ejes previos a la Guerra Fría, cuando lo hemos visto en historia, entre un montón de información o de datos que me recuerdan el escenario actual. Y uno puede decir que las cosas sí se van repitiendo tal cual, el mundo se está poniendo más violento y Argentina queda en el medio, no está neutral, estaría tomando el brazo, la mano, abrazando muy fuertemente a Estados Unidos, un Estados Unidos que también está en un panorama de incertidumbre porque están muy próximos a sus elecciones, en un contexto totalmente polarizado también, donde no se pueden poner de acuerdo los dos proyectos políticos. Hay algunos analistas que dan por terminada la guerra comercial entre Estados Unidos y China y dan como perdedora a Estados Unidos. O sea, cuando ya Estados Unidos tiene que recurrir a instrumentos ya evidentes de coerción, es porque perdió otros elementos para poder presionar. Entonces, si Estados Unidos ya está tratando de entrar en guerra con China o la está provocando para cortar su ascenso económico, haciendo entrar en un gasto militar exacerbado que la estrategia de Estados Unidos tuvo con la Unión Soviética, es porque siente que Estados Unidos se está perdiendo. Entonces tiene que cortar esa pujanza haciéndola caer a China en un gasto y que vendría a ser Taiwán, ¿no? Entonces, si se quiere, también a lo largo de la historia, lo que nos deja en la enseñanza es que los últimos 150 años las relaciones internacionales se articularon entre países que estaban arriba de todo y países que lo fueron alcanzando, y que las guerras que se dieron fueron países más atrasados que reclaman ser un mayor protagonismo a nivel internacional, y países que son los que favorecen ese status quo, que no se lo permiten y que tratan de ponerle un candado al ascenso de esos países, ¿no? Es lo que está pasando ahora, que China se le está acercando a Estados Unidos y Estados Unidos no quiere el ascenso chino, pero lo que sí es novedoso a estos tiempos es que la integración económica entre los dos países es muy grande. Entonces, si cae uno, cae el otro. Eso es un rasgo que no pasaba con la Guerra Fría anterior, en donde los bloques funcionaban autónomos, separados uno del otro. Entonces, fíjense que se dio la crisis de lo que fue la Unión Soviética y no sufrió ninguna repercusión en lo que sería el bando occidental, ¿no? Al contrario, salió más fortalecido, pero hay características actuales de la economía moderna que están muy integradas las economías después de 20 años de globalización, en donde empresas estadounidenses se radicaron en China y funcionan ahí. De hecho, Trump, en lo que fue su mandato, lo que hizo es exigir
a las transnacionales estadounidenses que vuelvan a Estados Unidos a producir para generar empleo estadounidense en Estados Unidos, en suelo, ¿no? Entonces, ahora lo que está pasando es que se están separando esas dos economías y lo está pagando el mundo, si se quiere eso, porque está bajando la productividad, las inversiones. Entonces, como se verá de conflictos, al final lo termina pagando todo el mundo. Bien, y en eso estamos insertos nosotros, sí. Argentina también en un contexto donde le estamos soltando la mano a todo el mundo, sí. Y no está bueno que quedemos solos y aislados y con un solo aliado. Sí. O sea, China tiene para el año 2049 un plan que se empezó en 1949, en un plan de 100 años, sí, en donde China debía volver a ser un imperio como siempre lo fue en su historia. Los chinos tienen un diagnóstico de que hicieron las cosas mal por un siglo, que se atrasaron, que no entendieron el funcionamiento del mundo, y que entonces después del 49 dijeron, bueno, tenemos que volver a llevar a China al lugar que siempre ocupó, y empezaron con su plan de industrialización, el más exitoso de la historia de la humanidad. Sacó a cientos de millones de personas de la pobreza. China tiene la clase media más grande del mundo. Uh-huh. Lo que empieza a comer la clase media china se desabastece a nivel internacional. Nosotros lo hemos sufrido o beneficiado. Cuando la tira de asado empezó a ser exportada a China, empezó la carne con hueso a subir meteóricamente, y lo empezamos a pagar al asado a nivel internacional. Eso es un ejemplo de lo que puede generar China con su consumo. Bien, y esto también se suma al contexto en el que China está recuperando ese lugar que tuvo y en el que toda Asia está incrementando su población, sí. Han incrementado sus niveles económicos. Tenés toda la región de Arabia Saudita, Dubái, uh-huh. etcétera, que han tenido un crecimiento exponencial desde 1970 hasta la fecha. Han crecido un montón, y también son ejes que disputan un cierto poder, sobre todo energético, a Estados Unidos. Sí, de lo que se hablan los especialistas es que hay un corrimiento del eje del Atlántico, ¿no? Donde lo que funcionó fue principalmente Estados Unidos asociado en muchas cosas, compitiendo en otras con Europa. Entonces, el Atlántico era lo que articulaba esas dos partes. El mayor comercio pasaba por ahí, los mayores PBI eran los de Europa y Estados Unidos sumados. Entonces, durante todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, hasta 1990, entrados los 2000, el mundo era el mundo que conocemos hoy occidental, en donde la preeminencia cultural netamente europea, anglosajona. Bueno, eso está terminándose y se está hablando de ahora lo que es el Pacífico, que era lo que vos mencionabas. O sea, el crecimiento del mundo, no solamente económico, sino culturalmente, idiomáticamente, está pasando por lo que es Asia. Y lo que está pasando es que Occidente, en su política de no dejar hacer, de sancionar al resto del mundo, básicamente Estados Unidos, la lleva a Europa a sancionar a todo el resto de los países que no cumplen sus designios, está empezando a articularse internamente y formando un eje que, como lo mencionamos, que son los BRICS, Brasil, Sudáfrica, la India, China, Rusia. Como ven que la economía europea, anglosajona, asociada, hace décadas muestra números muy marginales de crecimiento, 1%, y que por el otro lado se dedica a armar guerras según sus intereses, ¿no? Después de esos años 2000, Estados Unidos tuvo 20 años con la guerra con el terrorismo. Entonces, esa parte del mundo empezó a articular, a tejer, a relacionarse, y bueno, de ahí surge China con una gran preponderancia, en donde justamente está en tensiones con Vietnam, Filipinas, que son más aliados de Estados Unidos, pero bueno, como hablan ellos, están en estrategia de contenerla. Uh-huh. Está tanto que Rusia y China están empezando a comerciar en sus propias monedas y no pasando por el dólar, lo cual eso es un problema, porque la principal potencia de Estados Unidos es que todo el mundo atesora las riquezas mundiales en dólares,
pero eso está dejando de ser así, y por el otro lado Estados Unidos tiene la mayor deuda externa, pero como está en dólares y todo el mundo comercia en dólares, está respaldada por ese mismo comercio, pero si ese comercio deja de ser en dólares, empieza a haber problemas, y todos los años Estados Unidos tiene que aprobar subir el techo de endeudamiento, con lo cual lo que le está pasando a Estados Unidos es que todos los años se sientan a discutir, tenemos que subir el techo de endeudamiento. Ahí hay corridas, idas y vueltas entre republicanos y demócratas, y lo terminan aprobando. Pero cada año Estados Unidos le pende una espada de Damocles encima, en donde por ahí en algún momento esa renovación automática de deuda no se cumple, y los países están armando su juego propio, aparte. Su propio TEC. Le agradecemos muchísimo al profe licenciado Alberto Martínez del Peso. Sí. Me parece que nos quedamos cortos. Yo jugaba al TEC 3 y estaba muy bueno, la verdad. ¿El 3? Sí. Bueno, tendríamos que hacer el TEC 2 o el TEC 3, digo, para seguir hablando de este tema, o de lo que corresponda. Ya estaremos en abril la próxima. Sí. La próxima sería el martes que viene, ¿sí? El martes que viene es feriado. Así que el martes próximo... Sí. Ya estaríamos hablando del martes 9 de abril. El próximo 9 de abril nos reencontramos aquí con el profe. Me gusta porque lo que hablábamos antes en privado, ahora ya discutimos cuándo va a ser la agenda en público, ya a micrófono abierto. Ya está. Bueno, así, bien, creo que es un triunfo, o sea, hay interés por lo menos de que vuelva, porque si ya es al aire... Es que más que interés, imagínate, estamos ahí, claro. Nos quedamos y nos falta tiempo siempre, pero bueno, Alberto, un placer como siempre, y bueno, nos reencontramos en abril. Sí. Ojalá. Todos acá agarrados de la mano. Le agradecemos muchísimo al profe Alberto Martínez del Peso, con el que estuvimos analizando cuál es el papel que tiene Argentina en el mundo en la actualidad. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.